mucha gente con la que trabajo estudia cine o estudió cine, pero sí se quedan o se centran en las mismas 3 cosas, ¿no? Que es foto, guión y dirección. Y entonces son cosas muy creativas, que está padrísimo. Pero la verdad es que todo lo demás que me dieron en el TEC, lo base, todo lo administrativo, todo lo de finanzas, todo lo de emprendimiento, todas estas cosas fueron herramientas que ahorita yo como productora las uso. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Blua Talks. Esta ocasión en Blua Talks, la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos a una experta, una profesional que ha trabajado en varias producciones de cine, televisión. Ahora ella nos estará contando porque tiene un rol que quizás no es tan conocido o tan habitual, pero que es importantísimo para todas las producciones. Ahorita les presentamos a nuestra invitada. A mí me acompaña hoy Majo. ¿Cómo estás, Majo? Hola, muy bien, doctor. ¿Y usted? Muy bien, muy contento. Yo también aprovecho, Majo, yo sé que tú ya dejaste tu like, vas a comentar, compartir y estás suscrita en el canal. Es el primer paso para ver las Blua Talks. Exacto. Somos el club de fans de Blua Talks. Por favor, inaugurado. muy importante. Pero, ¿qué le parece si vamos con nuestra invitada? Que estoy muy emocionada. Vayamos con nuestra invitada. Ella es Carla Fierro. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. La verdad es que es un placer estar aquí contándoles, platicándoles un poquito de lo que se vive allá afuera. Muchas gracias. Qué bueno, Carla. Cuéntanos, Carla, ¿a qué te dedicas tú hoy profesionalmente? Yo hago producción audiovisual. Justamente estoy en el área de cine, de tele, de pues ahora las plataformas de streaming. Y específicamente estoy en el área de producción, dependiendo un poco del tipo de proyecto, si es un proyecto grande, si es un proyecto chiquito, si es algo más independiente, es el rol que desarrollo, pero siempre me muevo dentro de los mismos en el área de producción, ¿no? ¿Qué roles llegas a desempeñar en estas áreas de producción? Justamente como que los últimos proyectos que me han tocado así como grandes, soy coordinadora de producción, que no sé si han escuchado de ese puesto. ¿Qué hace un coordinador de producción? Para los que no saben. Sí, la verdad es que, o sea, justo lo digo porque, bueno, yo también soy egresada del TEC de Comunicación y Medios Digitales hace ya un ratito. Y justo yo no recuerdo haber escuchado que me platicaran de qué iba esta parte de la producción, ¿no? Y creo que en general nos dicen que es un productor hace todo, ¿no? La magia de conseguir el dinero y gastarlo. Entonces, pues, es como este ente grandote de producción. Pero dentro de la producción existen muchos otros chiquitos y que la verdad es que cada uno es como muy, muy importante. Y bueno, en la parte de la coordinación de producción, hay por ahí un colega productor que dice que justo la coordinación de producción es como el corazón de la película, ¿no? La parte que bombea la información al resto de los departamentos. Entonces, pues a mí me gusta verlo de esa manera. Dentro de la coordinación de producción se trabaja mucho como toda esta parte administrativa y de procesos de contratación y además como de flujo de información, y es un equipito de 4 o 5 personas dependiendo de qué tan grande sea la producción, pero pues básicamente es eso a grandes rasgos, ¿no? Hay muchos roles dentro de lo mismo, Okay. pero pues es esta parte de la administración logística y de todo el papeleo y la parte de los recursos humanos un poco también. Ajá. Wow. Me lo estoy imaginando como esta área que pues se ocupa de que todos los aspectos relacionados con la producción de una película estén comunicados y enterados de qué va a suceder, ¿no? Es como la matriz de la cual coordina todo lo demás. De acuerdo. El orden. El orden, Sí, wow. sí, justo. Hay que ser muy claros con los tiempos y con las entregas y con toda esta parte como administrativa, muy ordenado sobre todo también. O sea, tú tienes todo esto de quién va a tener llamado mañana, qué invitados vamos a tener, si va a ser locación, si ya están pagos los permisos, o sea, toda esta parte que... Justo la parte administrativa es como
hacer que esta información llegue a todo el resto de los departamentos, ¿no? O sea, existe el departamento de asistencia y dirección que, por ejemplo, ellos hacen los llamados y en el día a día la coordinación de producción se encarga de hacerle llegar ese llamado al resto del equipo, ¿no? Okay. Y cuando hay llamados especiales, pues también decirles, ¿no? Este es tu llamado el día de mañana, es decir, alguien que no sea un recurrente en el crew, ¿no? Que no vaya todos los días, sino que solo vaya 2, 3 veces. Y bueno, esa es como una parte del día a día y también la parte de la contratación de la gente y de pedirle todo el papeleo para que se haga en forma y en orden. Entonces también es como archivar toda la documentación de todo el crew y del cast. También toca hacer contratos para los actores y para los proveedores también. Entonces también hay un contacto con los proveedores de todo tipo. Tienen que pasar por aquí. Y básicamente eso, o sea, la parte legal también nos corresponde un poco. Y que todo esté en regla, ¿no? Claro, sí, todo y todos, o sea, con todos, su documentación. Oye, y para ir abriendo un poquito de boca, platícanos, menciónanos algunas producciones, series, películas que quizás nuestro público pueda identificar para que diga, mira, Carla estuvo ahí. Sí, claro. Hay una que creo que es la que la mayoría conoce, que es la serie de Selena, que está en Netflix, que por ahí hay 2 temporadas. Esa fue una de mis primeras cosas así como grandes, una serie que se grabó en Tijuana, bueno, en específico en los estudios en Baja California, en Rosarito. Y allá se hizo por también la cercanía que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucha gente iba de Los Ángeles a Tijuana y de ahí se pasaban a Rosarito, que está como 40 minutos, y ahí se trabajó toda la serie. En realidad la verdad es que fue un proyecto largo, nos tocó pandemia, entonces se alargó como 2 años, pero se aprendió muchísimo, muchísimo, y estuvo muy padre. Y también la película de Saw es otra que conozco. Claro. La del juego del miedo, ¿se llama en español? Creo que el juego del miedo, Sí, pero ¿verdad? Sí. bueno, Saw, que es una franquicia, Sí. todo el mundo tiene que ubicar. Justo, la número 10, que fue la última, 10. Wow. Bueno, esa se grabó toda aquí en México también, aunque la película está en inglés y todo, pues sucede aquí en México y todo se grabó acá también. Uh-huh. Oye, nos contabas que estudiaste comunicación. Uh-huh. ¿Cómo decidiste estudiar comunicación? ¿Por qué querías estudiar comunicación? Es una historia muy chistosa. Ay, oigan, yo hablo mucho. No, adelante. Este programa es tuyo, Carla. La idea es que tú seas la que hables más que nosotros. Es curioso porque siempre me ha gustado mucho el teatro, me ha gustado mucho como que la parte del entretenimiento en general. Y cuando yo tenía como 14 años ya había decidido que quería hacer cine, pero hasta eso mis papás nunca hubo como ninguna restricción de su parte y al contrario fueron como, me apoyaron mucho y viene de mi papá justo decirme como si realmente quieres esto y es en serio, pues ahorita hay una oportunidad de que te vayas a estudiar al New York Film Academy como en un verano. Wow, qué padre. Entonces fui. Papás de Carla, ustedes muy bien. La verdad es que sí, la verdad es que sí, son lo máximo. Siempre fueron, o sea, un apoyo grandísimo, que entiendo que pues no todo el mundo lo tiene y sí me siento muy, muy agradecida por eso. Entonces, nada, fui y obviamente quién no se va a enamorar ya que estás ahí, ¿no? Es claro. Imposible. No. Fue un verano de estar trabajando en el backlot en Hollywood y estar trabajando con profesores que la verdad es que también tenían una carrera espectacular. Entonces me empapé de conocimiento y de ganas sobre todo. O sea, salí de ahí sabiendo que eso era lo que quería. Y de repente veo que está esta carrera de medios digitales que le agregan a la parte de la comunicación uh-huh. en el TEC y para mí siempre fue como una jugada, como decir, no sé si quiero como solo estudiar cine. Me daba un poco de pavor, la verdad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que más te daba miedo de tomar esa decisión? Pues es que creo que era un mundo muy lejano, se veía. O sea, no era tan fácil para mí, en mi imaginario de ese momento, decir, voy a hacer películas. Sobre todo por la cantidad de cosas que se producían en ese momento al año. O sea, yo entré al TEC en el 2012.
Entonces, no estaban estas plataformas que ahora existen. Claro. Sí, ¿no? ¿No? Entonces, sí era una parte de decir, es lo que me gusta, me encanta y lo amo y deseo con todo mi corazón hacerlo, pero es difícil. Entonces, me gustaba que en el TEC estaba como la posibilidad de conocer más, no nada más como esta partecita de la producción y del cine, que sí la tenía, que también alimentaba como esa parte de mí, pero existían muchas otras cosas. Y si les soy sincera, la realidad es que sí estoy muy orgullosa de mí de haber tomado esa decisión en ese momento, porque creo que en el TEC sí te dan unas herramientas que no están allá afuera, sobre todo en la parte de producción, porque mucha gente con la que trabajo estudia cine o estudió cine, pero sí se quedan o se centran en las mismas 3 cosas, ¿no? Que es foto, guión y dirección. Y entonces son cosas muy creativas, que está padrísimo. Pero la verdad es que todo lo demás que me dieron en el TEC, lo base, todo lo administrativo, todo lo de finanzas, todo lo de emprendimiento, todas estas cosas fueron herramientas que ahorita yo como productora las uso. Y a diario. Claro. Y no nada más para mi área laboral, para mi día a día, o sea, sí creo que son cosas que me han servido definitivamente y que a lo mejor uno cuando es alumno sí no lo ve de esa manera, ¿no? Valórenlo, por favor. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí salen de aquí con herramientas que sí les ayudan a sobresalir un poquito del resto, sobre todo que se dedica a esta industria, ¿no? Porque les digo, se van a cosas como muy específicas, muy creativas, y aquí sí nos dan otro chip que es muy, pues ya de negocio administrativo. Sí, abrir el Excel. Sí. Exacto. Claro, exacto, pues sí, tan facilito que luego resulta no tan fácil quizás si no estás familiarizado. Sí, correcto. ¿Y qué tal la carrera? ¿Cómo te fue? ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue algo distinto? ¿Qué oportunidades tuviste también en la carrera quizás de grupos estudiantiles o intercambios? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste en la carrera? Justo yo creo que esa es la parte que más valoro, la parte de los grupos estudiantiles, la parte de las actividades como extracurriculares. Yo recuerdo que estuve en algún momento apoyando a cortometrajes de amigos míos que pues ya estaban en sus últimos semestres. Yo iba entrando segundo, tercer semestre y pues ya estaba como en un set, ¿no? De gente que realmente sí quería hacer eso. Era ACME, la asociación, que era como de cine para estudiantes. Entonces ahí aprendí muchísimo de cómo estaban los roles, porque además la gente que estaba en ese momento era gente que también era muy clavada. Entonces, realmente, sí, realmente estaban ahí porque tenían ganas y porque querían hacerlo y eso despertaba en todos los demás también como que esta sensación de decir, pues lo tengo que hacer bien y lo tengo que hacer profesional, porque eso es lo que se espera, ¿no? Todo el mundo está aplicando lo mismo aquí. Entonces, la verdad es que yo disfruté muchísimo mi etapa del TEC. También me fui de intercambio. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Melbourne, Australia. Ok, aquí cerquita. Aquí a la vuelta. Sí. Llegas en 5 minutos. Sí, exacto. Y yo reservé ciertas clases para tomarlas allá, porque decía, yo quiero como experimentar toda esta parte. Siempre me ha gustado la animación, por ejemplo. No para yo dibujar y eso, pero sí quiero en algún momento producir alguna película de animación, me encantaría. Y eso fui a aprender como bases de animación, un poquito de sonido también y la parte de directing y screenwriting, ¿no? Que ya es como pues otra cosa como más creativa, que era mitad y mitad. A mí me gustaría preguntarte por el reto al que te enfrentaste al cambiar de idioma. ¿Cómo cambió todo este lado de la comunicación? Porque sí es diferente. Sí hay una barrera cultural importante. Sí, claro. Sí voy a ser 100% honesta. En Tijuana, desde muy chiquitos, por estar pegados a la frontera, el inglés es parte de nuestras vidas. ¿Tú eres de Tijuana? Soy de Tijuana, sí. Entonces, sí, en kinder fueron mis primeras clases de inglés y también es algo que ya de adulto valoro, que en ese momento era normal y como que, bueno, pues ya está aquí. Pero sí, muchas de las producciones que he hecho, por ejemplo, han sido también en inglés. En realidad yo tiene poco que vivo acá en Ciudad de México, tiene como 3 años que me vine para acá
y yo no había hecho una película 100% mexicana hasta que llegué acá, porque las producciones que llegan a Tijuana en realidad pues eran estadounidenses y pues mis jefes eran de allá también, entonces yo me comunicaba con ellos en inglés. Realmente es una parte que en específico no fue como tan complicado porque lo había estado desarrollando toda mi vida, pero sí, la parte cultural siempre es diferente, ¿no? ¿Y cambia mucho el cine allá que acá? Pues fíjate que allá tienen mucha expertise en toda la parte de VFX. Entonces, por ejemplo, estábamos en clase y llegaba una empresa y decían como, miren, tenemos de invitados a los de esta empresa que hicieron los VFX de Harry Potter y que hicieron los de Game of Thrones y que hicieron Entonces iban y como que veían a los alumnos y luego daban como una pequeña plática de lo que ellos hacían y era una invitación abierta para ir con ellos en algún momento si interesaba, ¿no? Como esa parte. Wow. Eran muy buenos, muy, muy buenos. Varios de mis compañeros, la verdad es que hacían cosas espectaculares. Yo fui a aprender cómo funcionaba ese mundo, pero no era algo a lo que yo quisiera dedicarme, ¿no? Yo sabía muy bien que iba más a la parte de producción y más bien pues quiero hablar el mismo idioma, ¿no? Quiero poder comunicarme con alguien de VFX sabiendo qué es lo que le voy a pedir y quiero poder hablar con alguien de sonido en el mismo idioma y sabiendo cómo pedirle las cosas. Pero ¿no? mira, qué inteligente tu parte y qué estratégico en este sentido de, yo tengo claro que a mí me gusta más esto, pero no está de más saber de esto porque pues me puede tocar una producción con esas otras características, ¿no? Claro, sí. Siempre es bueno aprender, aunque sea un poquito de todo. Sobre todo si es un área como producción, como dirección, por ejemplo, como asistencia de dirección, o sea, esos tres que hablan con todos los departamentos, es padrísimo ya saber de qué se trata. Oye, ¿y cuál es tu primera oportunidad laboral? ¿Cómo llega? Yo cuando estaba justo estudiando sí hice algunas cosas como más del tipo institucional, como videitos para empresas, corporativo, ¿no? y este Sí, tipo de cosas. estudié en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Entonces, allá era mucho Cemex y estas empresas, ¿no? Grandes. Y aparte el plan de estudios que te debe de haber tocado a ti tenía un par de materias, una era de producción de video corporativo, si recuerdo bien. Sí, Exacto. justamente. Wow. Sí, entonces te acercan a empresas, que también está padrísimo, y ahí puedes como desarrollar tus ideas y empezar como un poquito a practicar. Ahí conozco justo a una persona que ya a punto de graduarme me invita a hacer unos videos institucionales para el Museo de Música que iban a abrir en ese momento, ahorita ya lleva unos añitos, de Mérida. Entonces me voy para allá, hago asistencia de dirección, que está muy relacionada a la parte de producción, sí. Debería de estar más en ese departamento, pero esa es otra conversación. Y ahí fue como lo primero que hice. Y ya de meterme al mundo del cine o de las series y todo esto, fue cuando así regresé a Tijuana por vacaciones, Navidad y esto. Y yo dije, me voy a ir a Ciudad de México porque allá es donde pasan las cosas. Y le escribí a una ex profesora del TEC que estaba viviendo en Tijuana, que era productora, y le escribí antes de llegar a Tijuana y insistente yo de, me encantaría conocerte. Y ella me recomienda en una película china que estaban haciendo. ¡Órale! ¡Wow! Ok. En Tijuana, una película con una superproducción. Estoy hablando así de efectos especiales, visuales, recreación de inundaciones, helicópteros, aviones, había sí, o sea, no te tocó todo. Una peliculita independiente ahí. No, era un peliculón. No. Era un peliculón. Chino, o sea, si yo les digo el nombre, ustedes no van a tener ni idea de qué película es. Dínoslo de todas formas. Habrá quien la google. Se llama The Rescue en inglés, ¿no? Pero bueno, el crew que estaba ahí era mitad chino, unos muy poquitos éramos mexicanos y la otra parte venía de Los Ángeles porque ellos estaban haciendo los efectos especiales. Entonces, mi jefe en ese momento, John Fraser, ganador del Oscar por Spider-Man 2, pero las primeras, las de Tobey Maguire. Las de Tobey Maguire. Uh-huh.
Entonces, pues tenía él de jefe y a un equipazo. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, yo quiero profundizar un poco en esta oportunidad, porque creo que es muy importante. Esta profesora a la que tú le escribes, ¿te había dado clases? ¿De qué te dio clases? ¿Cómo la conociste? No me dio clase. No en te dio realidad, clase, ok. ¡Qué chistoso! No, en realidad, otro profesor que me dio clase de documental era muy amigo. Los profesores se vuelven amigos, Es sobre cierto, todo en sí. este tipo de carreras, porque realmente puedes compartir muchísimo, ¿no? Y nos volvimos muy amigos y a la hora de graduarnos, y digo, hablo en plural porque en ese momento también era un compañero de la carrera el que estaba conmigo, y nos recomienda a esta persona. Dice, ya no está dando clases, ya no les tocó a ustedes que les diera clase, pero tengo entendido que está en Tijuana de nuevo, entonces si ustedes van para allá ahorita, escríbanle, les paso el contacto y le digo que le van a escribir, ¿no? Y así Qué fue. lindo. En realidad no nos conocíamos, pero pues fuimos insistentes un poco. Pero fíjate que ahí está, cuando luego como que no queda claro qué es el network. Ujú. Este es el mejor ejemplo de network, ¿no? Ustedes habían tenido a este profesor, la experiencia del profesor con ustedes y de ustedes con el profesor fue buena Ujú. para que él dijera, oigan, le voy a decir a esta otra persona, a esta otra profesora, productora, que pues ustedes le van a escribir y pues los estaba recomendando, Sí, lo Ujú. ¿no? Porque también, ahora sí que vamos a decirlo como es, no creo que este profesor le haya pasado el dato o haya recomendado a todos los alumnos. Sabía que a ustedes les interesaba, sabía que ustedes tenían no nada más el interés, sino ya una formación y que eran profesionales, ¿no? Y entonces ya se da, y claro, la insistencia, pues también, de que la otra profesora dijo, no, ya, con tal de Les daré quitarme la los de oportunidad. encima, exacto, los vamos a recomendar. Pero mira, qué importante, porque Sí. de repente se nos olvida que esas oportunidades pueden surgir de los profesores también que tienen contactos profesionales. Y yo siempre digo esto con algunos de mis alumnos y los veo un poquito como que pasan saliva así como más en frío, ¿verdad? Porque les digo, ustedes ya hicieron, dejaron cuenta en las clases de quiénes son. Y entonces cuando ustedes se acercan con un profesor y le dicen, oye, yo quiero trabajar con tal o quiero tener esta oportunidad, pues los profesores ya sabemos cómo son ustedes. Y ahí uno ya sabrá si le dices, te doy este contacto o no te doy este contacto, porque también va el nombre del profesor. Ujú. La ¿no? recomendación La trae la firma recomendación. de por medio. Exacto, sí, claro. Pero Ujú. mira, es un gran ejemplo de cómo estas oportunidades están ahí, que a veces están como muy lejanas. ¿Y cómo te fue ya con esa producción? Que ya nos estabas contando que aprendiste mucho, pero ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más aprendiste? Fíjate que ahí sí hubo un choque cultural, ¿no? Sobre todo la China, parte claro. de Estados Unidos-China. O sea, creo que entre ellos había muchísimo más como conflicto, Sí. a la hora de trabajar, porque obviamente en Estados Unidos hay muchas reglas, ¿no? Son muy cuidadosos con sus sets, todo tiene que estar en su lugar, no cualquiera puede tocar el equipo de quien sea, o sea, si no es tuyo no lo tocas, ¿no? Entonces son muy, muy claros con estas reglas. Y allá en China, o bueno, lo que me tocó a mí ver de cómo ellos trabajan, es todo lo contrario, es más bien cómo te puedo ayudar a ti. Y entonces es más de, si ahorita necesitamos sacar esto, pues vamos entre 5 o 6, porque había muchos. Entonces era como, entre todos iban y agarraban cosas y obviamente el fotógrafo pues estaba que explotaba, porque cómo están Le salía tocando caro. mis cosas y así. Entonces sí había, digo, eso es un ejemplo muy, muy burdo, muy sencillo, pero había mucho como conflicto cultural, ¿no? Y ustedes en medio. Exacto, y a nosotros como mexicanos y sobre todo la productora que estaba a la cabeza del equipo, pues sí le tocó bastante estrés y preocupación por mantener ambas partes contentas y además al equipo mexicano que también estábamos ahí, pues poder apoyar a ambas partes y que tampoco se hiciera como un bando contra el otro, ¿no? Sino más bien estábamos ahí para todos trabajar en equipo, ¿no? Y la verdad es que lo hizo muy bien. Yo tengo mucho cariño, mucho respeto para Luisa, así se llama la productora. Le mandamos saludos Le a Luis. mandamos Sí. saludos.
Y realmente de ella aprendí muchísimo y de todos mis compañeros también, de mis jefes, en general, una experiencia de ese tamaño para ser la primera que me adentró a ese mundo, pues no fue sencillo, pero fue muy enriquecedor. Justo yo te quiero preguntar por los retos que te implicó, porque era algo enorme, acabas de salir de la carrera, te acaban de recomendar. ¿Qué retos te implicó a ti? ¿Cuál fue así el reto más grande que te implicó? Pues el reto más grande realmente era que yo no sabía cómo se movía ese mundo. O sea, tenía una idea en una escala muy pequeña. Claro. Pero estabas hablando que el equipo de efectos especiales, que era donde yo estaba en ese momento en la oficina de efectos especiales haciendo como una mini coordinación, digo mini porque era local, no estaba viendo como toda la parte que estaba en Estados Unidos, ni tampoco la parte que estaba en China, ¿no? Entonces me tocaba lo que estaba sucediendo en ese momento en el set. Y hay muchos procesos que no conocía. Yo me hice así casi mejor amiga de las de contabilidad y ellas eran las que me explicaban para qué servía cada documentito, ¿no? Mira, esto lo llenas así, esto lo haces así, esto así. Y la parte administrativa de China, que también tenían sus contadores, eran quienes te revisaban la tarea, haz de cuenta. Oh, Dios. Y si tenías un centavito de más, o sea, esta parte del redondeo y No todo aplica. eso, no aplica, lo vuelves a hacer y por favor me consigues todas las firmas otra vez. Y entonces, Wow. sí fue una cosa así como de aprender procesos, porque en realidad no los conocía. Sí iba al set muy seguido también, porque además todo sucedía en un estudio, ¿no? Entonces las oficinas estaban donde mismo que estaban grabando. Y para mí ver la maravilla del set diario era espectacular, espectacular. Wow. Oye, ¿y qué pasa después? Una vez que termina esta oportunidad, ¿cómo llega la siguiente? ¿Tardó, no tardó? ¿Qué pasó ahí? Pues casi cuando estábamos terminando de hacer esta película, justo como marzo, abril, estábamos terminando, la productora se acerca conmigo y me dice, hay una posibilidad de que tengamos esta otra serie, la de Selena, entonces me gustaría que ahora te cambiaras como a la parte de producción. Y les digo, yo estaba haciendo efectos especiales, pero la parte administrativa de los efectos especiales. Entonces me decía ella, básicamente es muy similar a lo que estás haciendo ahorita, pero ya va a ser desde el área de producción. Y ya el que era coordinador en ese momento ya me hizo como la propuesta oficial de ser parte de su equipo. Y a las 3 semanas más o menos es que empezó el otro proyecto y ya arrancamos con la serie. Y ha sido muy de recomendación. La verdad es que sí es una parte que no me gusta, pero afortunadamente me funcionó. Sí, yo en realidad he dado mi CV muy pocas veces y más como para archivo. O sea, aquí la gente se mueve mucho por recomendaciones. Entonces, si hiciste bien tu trabajo, bueno, te recomiendo. Si hay algo que no me gustó, muchas gracias hasta aquí y vamos a ver quién más. Pero ahorita decías que no te gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque no me parece tan justo. Pero si estás haciendo un buen trabajo. Exacto, es a lo que yo iba, porque creo que al final el CV, claro que es importante y claro que nos da cuenta de qué has hecho, ¿no? Pero quizás el CV a veces no tiene... Las 5 estrellitas de evaluación. Exacto, las 5 estrellitas o hay veces que tiene CVs que pueden ser muy espectaculares y ya la persona en el día a día no tiene iniciativa, no es muy formal, o sea, tiene ciertas cosas que a lo mejor pues no te funcionan y creo que aquí es como esta mezcla, ¿no? Porque al final, como tú bien dices, pues luego te piden el CV como por archivo, por tenerlo ahí, pero lo que respalda es, desde luego te están recomendando porque saben que sabes hacer lo que te requieren, pero no nada más que lo sabes hacer, que eso sería como el CV. Que lo haces bien. Que lo haces muy bien, exacto, ¿no? Que creo que ahí está. Sí. Y eso yo te quería preguntar justo porque además en tu línea de trabajo, en tu campo de trabajo, tú vas de freelancer. Sí. ¿Y cuáles son esos retos de ser un freelancer? Porque, digo, para quien no lo ubique, freelancer es
una persona que está colaborando por proyecto. Eso quiere decir que se acaba tu proyecto y se acaba el trabajo. Y entonces, pues, híjole, ¿cómo le haces? Porque, pues, mientras llega el otro proyecto, tú necesitas, pues, pagar tu renta, comer y tener una vida como todos los demás, ¿no? No es esta chamba típica de Godín, digamos, por Que usar el tienes un término sueldo fijo. coloquial, exacto, donde Ujú. tienes tu pago quincenal y demás y otra serie de cosas que pueden ser más cómodas. ¿Cómo ha sido para ti esta parte? Pues miren, vamos a ser muy honestos, ¿no? Sobre todo por si hay gente joven que está escuchando. Por favor, pásanos todos los Todos tips. los tips para Sí. que les dé miedo o no. Oh, no, A ver si nos exacto. aventamos. Bueno, es muy importante la administración de recursos, ¿no? Entonces, siempre es bueno irse haciendo su plan. Realmente creo que yo siempre he sido esta persona, entonces eso me ha ayudado a llevar con más tranquilidad los periodos en donde no hay un proyecto. Y porque obviamente sabes que así puede ser, ¿no? Un día tienes ¿Cuál ha como... sido tu periodo más largo sin un proyecto? De hecho, justo estaba pensando que podría ser mi periodo, pero la verdad es que me estaría mintiendo porque siempre busco algo que hacer. Entonces, si no estoy en proyecto, estoy creando proyectos. Wow. Y ahorita estamos haciendo un cortometraje. Entonces, la realidad es que sí, te puedo decir, llevo 2 meses y 2 semanas sin estar en un proyecto, pero llevo 1 mes y medio trabajando en este cortometraje. Ok. Entonces, es Sí, ha sido como un mes más o menos. más o menos, sí. En realidad no he pasado más, afortunadamente. Creo que con toda la entrada de los streamings hubo muchísima más producción, sobre todo aquí en México entraron Amazon, entró Netflix, entró pues ya Apple, HBO, o sea, bastantes. Y ya no se trataba nada más de hacer las 2 películas que salían al cine al año, ¿no? Ya ahorita hay producciones mexicanas o producciones que vienen de fuera a grabar en México, como en el caso de So o Selena. Y pues creo que eso me ha ayudado porque ha habido mucho más oportunidades de trabajo que lo que era hace unos años, ¿no? Ok, Pero sí, admístrense muy bien. claro. Es importante. La verdad es que es un medio en el que se gana muy bien, entonces te pagan muy bien, no hay prestaciones porque eres freelance, no existe eso. No va a existir. Entonces tú te tienes que hacer de tu seguro, tú te tienes que hacer de tu fondo de emergencia, tú te tienes que hacer de todo esto, pero sí háganlo desde el primer proyecto, porque a veces es muy fácil ver cómo va creciendo la cuenta de banco, porque increíble, me tocó un proyecto de 8 meses y la voy a pasar bomba, pero si no te administraste bien ese dinerito, lo puedes acabar muy pronto. Claro, que de hecho igual en una de esas han escuchado o se han dado cuenta, sobre todo creo que los actores es como muy visible ahí, de repente hay estos actores, actrices que en su momento fueron protagonistas de telenovelas o tuvieron proyectos de muy altos perfiles, que les pagaron súper bien y que luego te enteras que ya están pues un En poco más bancarrota. maduritos, exacto, y que pues dices, pero ¿cómo este actor, esta actriz, cómo es que no tiene ahora para pagar el médico y demás? Bueno, pues es porque lo que tú nos estás contando, ¿no? No tienen este otro paquete de prestaciones que ustedes tienen que estar pues previendo, ¿no? Tener un seguro de gastos médicos, quizás ir pagando una casa u otra serie de cuestiones para pues cuando lleguen las vacas flacas y para cuando estés con otra edad, pues no tengas esos problemas, ¿no? Que es un gran reto. Es un gran reto, la verdad es que sí lo es. Yo hasta diría, si pueden buscar o aprovechar, no sé si aquí en Alteca ahorita tengan como cursos de finanzas o de inversiones, yo diría, investíguenlo. Están en la edad perfecta para hacerlo. A mí me hubiera encantado empezar en ese momento. Me toca empezar más tarde, pero creo que sí es importante informarse, administrarse y pues justo invertir si se puede, porque así haces con más tranquilidad tu trabajo. O sea, ya no
estás con la angustia de tengo que pagar la renta, entonces voy a agarrar cualquier cosa o entonces voy a dedicarme a hacer otra cosa porque de aquí a que haya otro proyecto. Entonces, sí recomiendo que desde un principio vayan viendo como esa otra parte para que puedan tomar más, o sea, libremente la decisión de sí quiero seguir en esto y tranquilamente me espero a que caiga otro proyecto, ¿no? Claro, incluso no tomar cualquier proyecto. Exacto, de repente. también. Sí, ahorita que estamos hablando de qué sí vale la pena y qué no tomar, ¿alguna vez has tenido que decir que no a un proyecto? Sí, me ha tocado rechazar un par de proyectos, muchas veces porque ya estoy en algo. Muchas veces sí se acercan conmigo y me dicen, oye, fíjate que voy a hacer tal cosa, y sabes que ahorita justo estoy entrando a otra cosa, entonces no puedo. De hecho, con la misma película de Saw me pasó. El productor con el que trabajé en ese momento, la verdad lo quiero mucho también, es gran amigo. Se acercó conmigo y me dijo, voy a hacer esta peli. Pues resulta que yo estaba por empezar otro proyecto y le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que yo contigo a todo lo que me digas, pero ya me hablaron para otro proyecto, entonces yo creo que no lo voy a poder tomar, pero pues gracias, ya sabes que aquí estoy para el próximo, ¿no? Y cosas de la vida, el proyecto que había tomado se termina cancelando, estuve como 3 semanas en eso, entonces regreso con el productor y le digo, oye, ¿te acuerdas que me habías ofrecido trabajar contigo? Pero no se haya ocupado el puesto que me estabas ofreciendo. Sí. Y ya le dije, es que fíjate que me pasó esto y se canceló el proyecto, entonces pues estoy libre si hay algo en lo que te pueda ayudar. Me dijo, muy curiosamente, el proyecto se empujó, entonces apenas voy a armar mi equipo, me estás hablando en el momento perfecto. ¡Wow! Y se dieron las cosas y al final pude trabajar en ese proyecto. Mentí, no es Saw, es el productor de Saw, pero fue otra película que se llama Trust, que probablemente salga el siguiente año. Ok. Pero justo, o sea, fue esa otra. Entonces dije, ¿Sale alguien por ahí conocido en Trust como para poner? Bueno, que nos puedas contar porque luego igual y no nos puedes contar. Sí, no sé si supieron que estuvo aquí Sophie Turner el año pasado. Ah, claro. Pues justo con ella trabajamos, entonces... Ojo ahí. Trust con Sophie Turner, ahí estuvo Carla Fierro, justamente. Sí. Oye, en esto que nos estás platicando, creo que hay algo importante que valdría la pena también elaborar un poco. Y es cómo la producción puede llegar a ser como un tanto volátil o a cambiar muchísimo, ¿no? Porque luego nos cuesta aterrizar también esto, ¿no? Nos estás hablando, por ejemplo, de Trust. ¿Cuándo fue esta producción? ¿El año pasado? El año pasado, sí, justo. ¿Y sale este o el que sigue? El que sigue, probablemente. Entonces, vean, como estas cuestiones de tiempos, luego es como complicado entenderlo, ¿no? La gente piensa que tú lo haces ahorita y sale mañana. Y sale mañana, y mucho del cine, de las series, toman 1, 2 años. O más. O más, porque también ahorita decías, se empujó, se canceló. O sea, ¿qué nos puedes contar un poco de esa parte? Puede pasar de todo y uno tiene que tener callito para todas esas cosas. Pero sí, o sea, la verdad es que ese es el promedio más o menos, como 2 años de que estás tú trabajando en algo a que ya lo puedas ver, más o menos ese tiempo pasa. Sí, muchas veces ya estando grabando hay factores externos que hacen que la producción se alargue, como es el caso de Selena, ¿no? Vientos de Santana que provocaron incendios, entonces, pum, hiatus, la actriz ahorita todavía no está disponible, entonces, pum, hiatus, pandemia, ¿no? Entonces, pum, hiatus, 3 veces estuvimos como en periodos de hold en Selena, y bueno, al final, después de 2 años terminamos, y salieron por ahí los primeros capítulos casi que terminando los últimos de grabar, ¿no? Wow. En ese momento, porque justo pasaron los 2 años. No, perdóname. No. Yo tengo muchas preguntas. Adelante. Te iba a preguntar, ahorita que nos decías que se suspende de repente, cuando suspenden, ¿a ti te siguen pagando? ¿No te pagan? Ok. O sea, te dejan... ¿Cómo funciona tu contrato? Pon tú. Miren, depende mucho de la casa productora con la que estés trabajando.
Muchas veces la realidad es que no te pagan mientras estás en hold, dependiendo de tu puesto. Es decir, si eres una de las cabezas como principales, si eres el director de fotografía, si eres el diseñador de producción, si eres la vestuarista, el vestuarista, normalmente a ellos sí les dan un algo para que no se vayan a agarrar otro proyecto porque ya la parte creativa ya se trabajó, porque ya, o sea, básicamente los quieren ahí, ¿no? Porque funcionan para ese proyecto. Pero al resto de la gente la realidad es que no toca. Entonces, pues es un poco decir, vamos a parar ahorita 2 semanas y hablamos en ese momento y ya te avisamos qué pasa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, también me siento muy agradecida y muy afortunada de haber estado en un proyecto como el que me tocó en ese momento, porque nuestros productores cuidaron mucho de nosotros. Hay una productora de Los Ángeles que ella, la verdad es que se encargó de que pues todos estuviéramos informados de cómo iba a estar sucediendo pues las cosas y cuánto tiempo íbamos a parar, y cada cierto tiempo había información que se mandaba al resto del crew. Y Netflix estaba respaldando el proyecto, entonces por ahí también hubo un apoyo económico de parte de Netflix para la gente que estábamos trabajando en sus producciones, que no sucedió en muchas otras tantas. Claro. Entonces sí creo que la verdad es que Netflix tiene el corazón de los mexicanos. Sí. Ahora que hubo esta noticia de inversión también, no sé si escucharon Sí, por sí, ahí. sí, que estuvo en todos lados y que celebramos, yo creo que todos. Sí, entonces digo, Netflix siempre como que ha confiado en el mercado hispanohablante y sobre todo en México para venir aquí a instalar oficinas. Y creo que lo ves también en este tipo de apoyos, cuando, o sea, realmente sucedió esto y pues fueron lo bastante, o sea, se tocaron el corazón como para apoyarnos a todos, ¿no? Y decir, aquí te va un apoyo económico independientemente de lo de tu sueldo. En un momento muy difícil. Muy difícil, es que además imagínate qué complicado, porque de repente pues se suspende la producción por alguna razón y es de pues nos damos 15 días, pero pues ¿qué haces esos 15 días, no? Porque pues sí, y que además me imagino, porque hablamos ahorita de la pandemia, hace relativamente poco también estuvo la huelga de guionistas, de actores en Hollywood, y luego que fue larga, duró varios meses, y luego claro que venía toda esta complicación de van a retomar las producciones, pero además hay, por ejemplo, para alguien como tú que estás en la parte de producción, se suma el reto de mucha de esta gente a lo mejor no va a regresar, porque qué tal que ya tomaron otro proyecto que sí podía seguir o que les ofreció algo más, o se empalmaban los proyectos, porque luego estaba el que estaba grabando, otro que estaba previsto para iniciar, y entonces esto te mueve todo tu plan, ¿no? De con quiénes sí cuentas, con quiénes no, dónde, afecta presupuestos y demás. Todo. Y a ti te toca cambiarlo y cuadrarlo todo. Sí, exacto. Sí. La verdad es que es común que suceda. Sí es una forma en la que se maneja, no nada más por cuestiones así de grandes, ¿no? A veces puede ser algo chiquito como justo el actor ya no está disponible, entonces hay que cambiar de persona y eso hace que el proyecto se detenga, porque si era tu principal y ya tenías tu prueba de vestuario con ese principal y ya tenías tus pruebas de maquillaje con ese principal y ya estabas como casi listo. Sí. Claro. De repente ya no puede, bueno, pues entonces hay que hablar con el crew y decirles, oigan, pues vamos a tener que parar un tiempo de aquí a que esto se resuelva. Y sí toca decirles a todos como espero que sí estés acá de regreso cuando podamos tener ya otro actor o diferentes cuestiones, pero sí pasa que muchas veces pues pierdes a la gente, dependiendo del tiempo, dependiendo también como de la cercanía que tienes con el crew, ¿no? Y eso, yo la verdad es que justo me doy cuenta que también es un trabajo en el que estás 12 horas diarias más o menos, hasta 15 incluso. Sí. Entonces la gente con la que convive se vuelve muy cercana, para bien o para mal, ¿no? Y muchas veces pues también toca
como decirles, sabes que me encantaría y yo quisiera y entonces por favor eres equipo y yo cuando lo necesites, amiga. Ya sabes. Sí. Y eso, habrá quienes digan que sí, habrá quienes digan que no y bueno, de eso se trata un poco también. Mencionabas 12 a 15 horas. Creo que eso es importantísimo porque no vamos a decir nombres, pero conozco por ahí gente que de repente se quejaba de, ay, son muchas horas. Y pues bienvenido al mundo de la producción, ¿no? Sí. O sea, digo de 12 a 15 porque normalmente un día de rodaje es de 12 horas. Y tienes que llegar antes y dependiendo del área donde estés, te vas después muy probablemente. Entonces, sí, 12 es como tu mínimo, por así decirlo. Porque por eso se contratan los sets, ¿no? ¿Cómo? En horario de 12 horas. Pues sí, normalmente. O sea, digo, más bien yo lo extendería. O sea, no te diría, préstame esta locación o réntame esta locación por 12 horas. Más bien todo lo contrario, habría que extender ese periodo para que la gente pudiera llegar antes de las 12 horas, prepararse, trabajar las 12 horas y entonces guardar en otro periodo de tiempo, ¿no? Sí, es el montaje y luego el desmontaje. Exacto. Justo. Entonces sí, más o menos, pues esa es la... Y muchas veces los sábados también. Y muchas veces no hay días festivos y hay un sacrificio. Entérense, por favor, sí, para saber estas cuestiones. Hablando de estas cuestiones, justo, ¿qué les dirías tú a la gente que quiere trabajar en una producción de cine o en una serie? Que es importante que conozcan, aparte de estos detalles, y que no son los románticos que pensamos, ¿no? Porque la gente piensa solo como en el lado bonito de, ay, sí, la grabación de la película y todo. Y qué la bonito magia, se ve el cine. Exacto, qué bonito se ve. Y la magia que tú mencionabas del set, pero que luego desconocen de la realidad de todo lo que se necesita alrededor. Yo, primero que nada, les diría, piénsenlo 3 veces. Si esto es lo que quieren hacer realmente. Y si después de pensarlo 3 veces todavía dicen que sí, piénsenlo 2 veces más. O sea, realmente es complicado. Sí he visto mucha gente que se queda en el camino porque en realidad es difícil. Es mucho tiempo, es mucho sacrificio, pues hay toda una parte justo que creo que no notamos de un principio hasta que ya estás de lleno. Si no lo amas y si no te gusta lo suficiente, lo más probable es que a tu primera experiencia renuncies y ya no lo quieras volver a hacer, porque realmente es muy demandante. Y sí creo que sí se requiere un sacrificio de tiempo que no muchos otros trabajos te exigen, ¿no? Aquí el cine sí es muy celoso, sí muchas veces te pide que lo hagas su prioridad, entonces si no estás dispuesto a realmente hacerlo prioridad, es difícil que puedas continuar en ese camino. Sí creo que sobre todo esta parte de a lo mejor el no poder incluso planear muchas veces, ¿no? Como, no sé, tengo unas vacaciones familiares, una boda, algo, ponle, ahorita estamos en marzo, decir, en noviembre tengo este compromiso, ¿no? Yo no sé si en noviembre voy a tener proyecto o no voy a tener proyecto. Yo aprendí que antes de contratar, o sea, antes de que alguien me contrate, yo decir, ¿no? Estos días tengo este compromiso. A lo mejor ahorita yo ya me puedo dar ese lujo por el tiempo que llevo trabajando. La experiencia. No, en un principio no fue así. En un principio yo tuve que rechazar, vender boletos, decir como no voy a poder, lo siento mucho, ¿no? Y faltar a todos estos compromisos por estar muy fija en mi meta y en lo que quería en ese entonces, pero sí es difícil, es complicado. Y ahorita que dices que el cine es muy celoso, ¿tú cómo le haces para no perderte a ti como prioridad también? Porque es muy importante estar bien para hacer trabajo. Sí, y sobre todo si vas a estar 15 horas, ¿no? ¿Cómo aguantas claro, 15 horas, imagínate. la mente? Sí, yo creo que para mí, o sea, esto es muy personal, para mí lo mejor es hacer equipo. O sea, a mí me encanta conocer a la gente, trabajar con la gente y estar en un ambiente laboral que todos podamos disfrutar.
por lo mismo, porque digo, pues voy a ver a esta gente más que a mi familia, más que a mi pareja, más que yo voy a estar aquí con ellos viviendo por los próximos 3, 6, 8 meses, ¿no? Lo que dura el proyecto. Lo mejor que puedo hacer es pasarla bien mientras estoy trabajando, ¿no? Y digo, al final todos estamos ahí por las mismas ganas, el mismo motivo y porque nos gusta hacer lo que hacemos. Entonces, yo creo que a mí sí me da como muchísima, pues, protección de salud mental hacer un buen equipo. O sea, realmente ahí es donde encuentro mi confort. Y obviamente ya lo que les comentaba hace rato, proteger un poquito mis tiempos y mis compromisos también. Aprendí con el tiempo a hacerlo, a decir, me es importante ver a mi familia, ¿no? Tengo que ir a visitarlos, entonces, porque me hace bien y yo como persona lo necesito. Entonces, si ya tengo algo planeado desde ahorita, voy a hacer lo posible por sí cumplirlo, ¿no? Muchas veces te va a tocar que a lo mejor sí tengas que cambiarlo porque yo decía, bueno, voy a salir de Ciudad de México, pero entonces voy a estar en Oaxaca y ya no es lo mismo, ¿no? A lo mejor ahí sí tengo que hacer de todos modos el cambio, el sacrificio, pero ahorita, si puedo mantenerlo, lo voy a mantener. Claro, y no te pierdes, pues, o sea, no de repente te enteras que tienes sobrinos y ya tiene 5 años el niño y tú no lo conoces, ¿no? ¿Cómo? Hay niños. Sí, creo que esa parte humana es importante también cuidarla. Digo, al final, justo volviendo a la parte romántica, que nos encantan las historias y nos gusta como toda esta parte de hacer realidad esta idea, pues también eso viene de una parte humana, ¿no? Y si no cuidas eso de ti, no me parece como como que la coherencia, ya sabes, de trabajar en algo donde no puedas mantener esa parte, híjole, no sé, no lo sé. Oye, y hablando de esa otra parte, me imagino que para tus papás, para la familia, de repente debe ser como padre mira, ahí está Carla, ¿no? Ahí, ese nombre que dice Carla Fierro es, ¿cómo lo han visto ellos esto contigo? Sí, no, la verdad es que mis papás y en general mi familia son una red de apoyo gigantísima. Entonces, siempre han dicho que se sienten muy orgullosos. Hay un dato muy curioso, mi mamá. Cuando trabajas en una producción, normalmente te dan gafetes, ¿no? Para identificarse y poder entrar a los sets, y cuando se estudia, pues también. Y entonces, todos los proyectos tienen su gafetito. Yo los tiraba. Yo era como de, pues ya se acabó, ya no lo necesito, así. Ya se acabó. Carla en el desapego, en Maricondo, ya no lo necesitas, lo tiras. Vida minimalista. Vida minimalista. Exacto. Hace como un año, justo cuando estaba como en Tijuana, estaba yo deshaciéndome del último de mis gafetes y mi mamá me vio hacer el movimiento y me dijo, no, ¿de qué hablas? Lo cachó. Sí, dámelo, ¿cómo que lo vas a tirar? Y yo, siempre los tiro. Y me dice, ¿tú juras que los tiras? Y entonces saca una cajita. No es cierto. En donde tiene todos mis gafetes de las producciones pasadas. Claro que dije, no, a partir de ahorita todos te los voy a guardar, ma. Y ya ahorita se los guardo. Pero qué linda, porque además tu mamá, pues son como pequeños trofeos, digamos, claro, o insignias de las producciones en las que has participado. Sí, muy linda, la verdad, muy, muy linda. Oye, yo quería preguntarte, hace un ratito que nos hablabas de el actor se enfermó y ya no va a poder estar, ¿no? ¿Qué ha sido lo más, o alguna anécdota que tengas de algo que te haya tocado resolver rápido? Porque creo que esa también es una cuestión importante en las producciones, ¿no? Uh-huh. Se te va el actor o lo que pase, pues tú tratas de resolverlo en el menor tiempo posible, porque pues eso implica dinero y otra serie de cuestiones, ¿no? Sí, mira, hay varias cosas. Siempre creo que, o sea, todo es de nuevo en equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una vez hubo un fotógrafo que de repente ya no iba a trabajar con nosotros de un día a otro y estábamos en la última semana de grabación, ¿no? Wow. Entonces es como, bueno, hay que conseguir a alguien
que nos pueda venir a ayudar desde ya mañana. O sea, imagínate decirle a alguien, tienes que venirte al set ya mañana, Oye, sin vente información mañana. del guión, sin información de la propuesta, de todo lo que se ha grabado antes. O sea, esta parte creo que es complicada y pasa mucho. O sea, sí, de repente un sonidista en algún momento también le pasó que tuvo un accidente en bicicleta y pues ya no se podía presentar al set, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? A veces ellos mismos dicen, bueno, te mando a tal persona, es de mi plena confianza. A veces nos toca a nosotros en producción decir, bueno, yo conozco a tal persona, ¿tú a quién? Vamos hablándoles y a ver quién sí puede, a ver quién sí acepta el rate y a ver quién sí todo, ¿no? Y bueno, eso es algunas de las cosas que han pasado. En domingos, estando en Tijuana en algún momento, como teníamos gente de travel, hay un puesto dentro del área de coordinación que es el Travel y Living, que se encarga justo de cuando haces viajes de la producción, como toda la logística de cómo transportarnos, si es en avión, si es en camión, de cómo acomodar a la gente en los hoteles, de que todo el mundo esté feliz y contento. Y es un puesto muy demandante, muy, muy demandante, porque imagínate que tienes 150, 200 personas de crew. Súbelos a un avión, bájalos al camión, cada Y quien en hoteles taxi, y al alimentos. hotel. Y luego ya todo el mundo está en su hotel y de repente alguien, es que no me cae bien mi compañero porque fíjate que ayer tal cosa. Uy, chale. No, Y vamos a además- reacomodarnos. Bueno, déjame ver con quién y ya sabes si es todo un Tetris. Y muchas veces hay quejas de domingo, ¿no? Que es como, bueno, cómo lavo y ahora qué hago, si esto y la. Ah, ya tampoco todo quieren. Ya el domingo ustedes Todo búsquense qué hacer. quieren. O sea, tampoco esto incluye tu opción de tiempo libre. Pero Sí, es parte todo del estrés del quieren. proyecto. Pero justo en algún momento nos tocó que un domingo, estando allá, de repente hubo incendios como por fuegos por vientos de Santana, que es muy recurrente allá en Tijuana, y algún como cerro que estaba cerca del hotel en donde se estaba hospedando el cast, se prendió, ¿no? Entonces era como... Y el cast venía de Estados Unidos, entonces también es como estoy en un lugar desconocido, de repente se está prendiendo aquí enfrente, como pánico total, ¿no? Y ya... Estaban prendidos de la manera incorrecta. Ahora sí que de película. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí estás hablando con el hotel para preguntar qué tan peligroso es, si ya hay bomberos encargándose. Muchas veces hay que ir para ver que todo esté bajo control. Para calmar. Hablar con los actores, decirles todo va a estar bien, ya la gente se está encargando. Otras veces hay que mover a la gente. Nos tocó en algún momento también hablar a otro espacio para ver si podían quedarse ahí, para que justo no estuvieran pasando esa noche en donde estaban sucediendo las cosas. Entonces, sí, hay muchas cosas. El aprender a resolver es parte de las principales características que uno tiene que tener, las habilidades. Oye, ¿ha habido algún talento en especial que haya sido para ti una buena experiencia o algo interesante de trabajar con él o con ella? De buenas experiencias, sí. O de malas también nos puedes decir. También puedes decirlas. No, para nada. O sea, siempre es más probable encontrarse con gente que es difícil, pero también hay muchos que hacen todo muy bonito. Por ejemplo, a mí recién el año pasado estuve con el que hizo de Berlín en la serie de La Casa de Papel. Estuvo trabajando en un proyecto en Puebla y la verdad es una persona pues increíble. O sea, tienes una conversación con él bastante pues de cultura y de arte y de todo y, o sea, me llamó mucho la atención como lo humilde, se puede decir, como que es, ajá, y eso me gusta y eso lo aprecio y poder tener como cualquier tipo de conversación con gente que es como de A-level. O sea, Wow, claro. está padre, la verdad me gusta eso, así se les quita como este estigma, porque sí te encuentras mucha gente que también está en el otro extremo, ¿no? Que de repente no son los mejores con el crew y no los tratan de la mejor manera, pero bueno, ese tipo de gente se valora mucho. La misma Sophie Turner fue
Increíble. Incluso estaba como intentando aprender español y Wow. hablar con el crew en español y la verdad es que siempre llegaba y saludaba a todos, o sea, era como una cosa así de, hola, ¿cómo estás? Y te abrazaba y hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo estás? Y así estaba con todos y la verdad también eso se aprecia mucho, ¿no? O sea, digo, son cosas que lo escuchas por fuera y dices, claro, ¿cómo no vas a saludar a la gente que está en la misma habitación que tú, no? Eso es Pero lo que no uno pensaría todos los hacer. actores son así. Pero Y sí exactamente. los hay. Exactamente. Y cuando te encuentras con este tipo de gente que sí lo hace, que están justo en otro nivel, dices, pues es que así debería de ser. Todos deberíamos de ser un equipo. Ujú, sí. Exacto. Yo quisiera un poco ir cerrando con una pregunta que quizás muchos que estudian cine y así tienen, y es que nos asustan mucho con el tema de la producción. Nos dicen, producción es Excel, producción es resolver, y yo quisiera preguntarte, ¿a ti qué te enamoró de la producción? Pues a mí me enamora resolver, fíjate. Es que es una gran virtud. O sea, yo los escucho y lo pienso en otros contextos. Creo que uno agradece tener a alguien en su equipo que resuelve y no que necesita que todo le supervises. Ujú, sí. No, y aparte te voy a decir una cosa que a lo mejor no es tan visible de fuera, pero cuando estás en producción, eres parte de todo el proceso. Entonces, imagínate que ya en eso es en donde estoy ahorita, ¿no? Con proyectos más tipo documental, más cortometrajes, más de este tipo, en donde llega alguien con una hoja y te dice, esto es lo que quiero hacer, o sea, es como mi propuesta de dirección y este es el guión, ten, me encantaría que me pudieras ayudar a hacerlo. Entonces, yo no sé qué otro puesto te da eso desde el principio, o sea, de donde literalmente no hay nada más que una hoja de papel. Y entonces dices, sí, va, o sea, me gusta esto que me estás presentando y creo en lo que me estás diciendo, entonces vamos a hacerlo realidad. Y empiezas a hablar con la gente y dices, yo, por ejemplo, confío mucho en mi equipo. Entonces, cuando me acerco con alguien que yo sé que sabe hacer las cosas, le digo, oye, mira, queremos hacer esto, pero a ver, tú desde tu perspectiva, ¿cómo crees que lo podemos lograr de mejor manera, no? Y yo sé que su conocimiento y su expertise me va a decir algo que a lo mejor yo no había considerado, ¿no? Entonces, bueno, va, ya se resolvió esa parte, entonces vamos con esta otra persona, oye, fíjate que tengo este proyecto, entonces, ¿te gustaría participar? ¿Cómo harías tú esto, no? Y entonces vas formando el equipo, vas formando como que todo el proceso desde cero, del principio, y luego ya cuando terminaste tu último día de rodaje y dices, listo, ya, se logró, ¿no? Ya tenemos aquí todo este material. Bueno, pues todavía falta toda una parte, que es la parte de la postproducción y la parte de la distribución también, porque de nada sirve tener el producto ya bien bonito si no va a llegar a ningún lado, Si ¿no? nadie lo ve. Exacto, entonces hay que pensar en esa parte también y creo que desde producción puedes ver todas esas etapas, ser parte de esas etapas e incluso, o sea, definir muchas de esas etapas, ¿no? Hacia dónde va. Tomas muchas decisiones. Sí, sí, sí. No, y qué importante lo que dices, porque además, sin la parte de trabajo que tú haces, que es tener esta visión de cómo hago que esto que está escrito en unas hojas se convierta en realidad, a quiénes necesito y qué tiene que ir sucediendo paso a paso para ir poniendo esas piezas, que se empiece a dar la producción y que eso resulte al final en una película, ¿no? O en una serie. Sí. Sí, ahí es como donde empieza esa magia. Uh-huh. Carla, tenemos una dinámica. Majo, ¿estás lista? ¡Yay! Sí. Es una dinámica muy sencilla que Majo nos va a explicar. Es muy fácil. Uh-huh. Nosotros te damos una lista de palabras y tú nos respondes con la primera palabra o la primera frase que se te venga a la mente. Okay. Puedes elaborar si te quisieras detener en una e incluso podrías hablarle a los espectadores. Ok, los espectadores. A los espectadores. Ok. ¿Estás lista? Adelante, adelante. Equipo. Ay, perdóname, es que me trabé, pensé en dos cosas. Y Puedes fue como, decir ¿cuál de las dos? Las dos. Están bien las dos. 2 por 1. Exacto. Es que mira, pensé en equipo, de formar equipo, entonces dije, importantísimo. Y luego Claro. pensé en equipo como de
como de equipo de técnico y justo pensé como técnico, ¿no? Ajá. Pensé estas dos cosas. ¿Y en equipo de personas? Justo, importantísimo, clave. Perfecto. Sí, sí, sí. Proyecto. Proyecto. Creo que no está funcionando esta dinámica, perdóname. No te preocupes. Pienso mucho y luego digo como, ay, ya todo Lo está primero Lo que venga. primero, por no eso hay es lo primero. No hay respuestas correctas o incorrectas. Ok, ¿qué será? ¿Realidad? ¿Puede ser? Está padrísimo eso. Freelance. Difícil. Cine. Amor. Y por último, producción. Clave, justo. ¿Por qué clave? Porque sin eso no puedes hacer lo demás. ¡Qué bello! ¡Qué poético sonó! Es parte de, sí. Y no queremos perderte el trazo, entonces queremos que nos dejes aquí tus redes sociales, todos los proyectos que van a salir. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde encontramos? sabemos más de ti? Fíjense que justo por ser parte de producción casi no pongo cosas en mis redes sociales, entonces sí les puedo dejar por ahí mi red social, pero no van a encontrar mucho de mis proyectos. Recomiéndanos entonces, ya nos mencionaste la serie de Selena, Ajá. So10, ¿nos recomiendas algún otro proyecto tuyo? Les recomiendo Trust, que sale con Sophie Turner el siguiente año. Les recomiendo una película divertida que creo que tal vez les puede gustar. Un hombre por semana se llama, Ok. con Ana de la Reguera. Y a lo mejor el IMDb, ese sí pueden ver ahí Carla Fierro en IMDb y saldrán algunos otros proyectos. Corazonada, por ejemplo, que fue la primera peli que hice acá en Ciudad de México, tiene un gran guión, me encanta. Y sí, no sé, ahí les iré platicando más. Muchas gracias, pues manténganse allá tanto en IMDb. Ya nos recomendaste Un hombre a la semana, que ya nada más el título Un suena hombre por muy semana. sugerente. Sí, claro. ¿Sabes dónde está? ¿Está en alguna plataforma? Todavía no sale. Ah, mira. Ese fue el último proyecto en el que trabajé, entonces, pero la verdad es que estuvo divertidísimo desde leer el guión hasta ver los ensayos, las lecturas de guión. Es la primera comedia en la que trabajo y creo que va a quedar muy bien, entonces. Pues mira, ya nos diste, ya tenemos material para ver en plataformas, ya tenemos material para estar pendientes, así que perfecto, Carla. Carla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por hacer este espacio tan de confianza y nada, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias a ti, esta es tu casa, Carla, muchas gracias. Gracias. Majo, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. ¿Dónde te Pedro. seguimos a ti? A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Majo García G. ¿Y a usted, doctor? A mí me encuentran como Carlos Andrés Mendiola en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Luego les cuento mi triste historia. Oh, Pero sí. sigan a Blua Media también en todos esos medios. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal y nos vemos en la próxima Blua Talk, donde está la inspiración.